Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan hasta ahora. Les damos la bienvenida una vez más a estos videos que estamos haciendo de los comentarios que hace Zuleta, la introducción general a la crítica a la economía política. El día de hoy vamos a continuar y a terminar la sección que tenía que ver con la producción en relación con la distribución. Y vamos a terminar de desarrollar una polémica o una problemática que tenía que ver con dicha relación. A ver quién determina quién. Bueno, recordarles antes de empezar que estos videos hacen parte de las exposiciones previas a los encuentros que estamos haciendo virtualmente de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico de el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Y bueno, les habla Santiago Piedrahita, quien es miembro pues también de dicha organización. Bueno, entonces vamos a empezar a entrar en materia. La última vez yo les había dicho que me iba a saltar un pedazo de la exposición de Marx, dado que él iba a entrar en materia más adelante. Y bueno, había puesto eso ahí, digamos, precisamente para desarrollarlo después con más elementos. La problemática es la siguiente. Cuando se habla de la conquista de un pueblo por parte de otro, puede en apariencia presentarse el siguiente hecho, y es que la distribución ahí pareciera no estar determinada por la producción, sino al contrario, que la producción parece estar determinada y articulada por la distribución. Entonces Marx expone unos ejemplos, por ejemplo, que un pueblo conquistador divide el país entre los conquistadores, y entonces así impone una determinada repartición y forma de propiedad territorial. Y en ese sentido determina pues por consiguiente la producción. Desde ahí pareciera ser pues entonces la distribución en este caso precedió y determinó la producción. ¿Cómo se notaría pues de forma apariencial? Pues porque primero el pueblo conquistador determinó una repetición de la propiedad territorial y a partir de esa distribución empezó, digamos, una producción. Pero Marx va a mostrar que esto en realidad es al contrario. Zuleta, que es, pues además de un gran lector, es un tipo muy lógico, encuentra aquí un problema, y es que lo que está detrás de esta relación apariencial e inmediata pues con el estudio de la cosa no es como una experiencia en bruto o un estudio en bruto de la cosa misma, sino incluso una interpretación que tiene previamente a su base una concepción de que de la causalidad, según la cual lo que está primero en el tiempo, es decir, por ejemplo la conquista, sería lo determinante. Pero va a mostrar cómo en Marx, y ya lo hemos visto pues como la causalidad en Marx es diferente, no se trata tanto de lo que está primero, sino de qué es determinante en una estructura. En este caso, lo que es determinante, por ejemplo, en este momento en una estructura productiva, no es tanto la distribución como la forma social de producción. En este caso, en el que estamos hablando de conquistas, lo que sería determinante es la forma de producción del pueblo conquistado como del pueblo conquistador. Incluso pues por encima la del pueblo conquistador siempre. Bueno, aquí lo termina pues de desarrollar Zuleta, nuevamente pues aplicando ya
la crítica a través de la lógica de una concepción causal que estaría a la base pues, de la interpretación para decir pues lo que yo les he dicho. Dice Zuleta, Marx en este momento se limita a describir la observación empírica y las consecuencias teóricas que de ella se sacan, subrayando que es una forma de aparición, porque realmente la observación empírica es ya una interpretación, eso es lo importante. Zuleta pues va a decir que, digamos, siempre la observación empírica va a ser una interpretación porque, digamos, las cosas pues nunca aparecen en bruto, sino que siempre aparecen desde un sistema conceptual. En ese caso, pues, ello referiría a una concepción de causalidad. Y como les digo, pues, Zuleta muestra que Marx, no de manera explícita, pero sí está en el derrotero de lo que él va explicando, pues hace una crítica a esa concepción. Dice pues, el mismo Zuleta. Aquí Marx, en forma muy clara, analizando algunos ejemplos, critica la concepción en la que el acontecimiento anterior es calificado como causa, lo que es lo mismo que la anterioridad se identifique con el orden de la determinación. Muestra cómo un hecho cualquiera es interpretado en su sentido y en su eficacia por un determinado modo de producción. Eso es lo importante. Ya vamos a ir a esto, los ejemplos, pues. Yo no me quiero mostrar la lectura de Zuleta, aunque el hecho sea inicialmente exterior a este modo de producción. Entonces, digamos, ¿cómo aborda Marx el asunto? Pues, por ejemplo, en este mismo caso de las conquistas, que un pueblo conquistador divide el país, pues. Entonces, cuando lo divide, digamos que instaló primero una cierta distribución y luego a partir de esa distribución se va a establecer en ese país conquistado una forma de producción. Pero lo que va a decir Marx es que, digamos, ahí falta algo. Y es que siempre que se conquista una región, las relaciones que se dan entre el país conquistado y bueno, imperio conquistador, por decirlo así, suponen tres posibilidades. Y todas estas posibilidades, ya las vamos a leer, suponen pues o tienen a su base como un determinante para la nueva distribución que se establece el modo de producción, sea del pueblo conquistador o del pueblo sometido. Entonces por eso dice Marx, el pueblo conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de producción. Bueno, él pone el ejemplo ahí con lo de la India, pero yo quisiera, vamos a ver si me da pues el ejemplo y el tiempo de ponerlo en relación con el descubrimiento de América. Vamos a ver. La segunda posibilidad es, por ejemplo, que deja subsistir el antiguo y satisface con un tributo, que sería pues lo que ocurrió en algunas regiones de la parte americana conquistada por España. Y dice, o bien se produce una acción recíproca en la que nace una nueva forma de síntesis, que de cierta forma pues también se podría decir que hay casos aquí en, en Latinoamérica, pues, en nuestra historia. Y este primer caso, perdón, podría uno pues con matices, etcétera, con algunas otras determinaciones, pues, verlo en el caso norteamericano, cuando fue colonia inglesa. Marx pues termina por decir que entonces, claro, miren que en estos casos siempre lo que es determinante es el modo de producción y no tanto pues, la distribución que pareciera ser pues como autónoma
que hace el pueblo conquistado sobre el conquistado, dado que esa distribución va a estar determinado pues por los modos de producción, el que llega y el que está vacío aquí. Entonces pues por eso él termina concluyendo así, aunque esta aparezca como un supuesto para el nuevo periodo de producción, cuando dice esta se refiere pues a la distribución, ella misma es a su vez producto de la producción, y se entiende pues muy bien con estos ejemplos. No solamente de la producción histórica en general, sino de la producción histórica determinada. Por ejemplo, en este caso, pues, tan determinada hasta que refiere al caso específico, por ejemplo, de los ingleses. Yo les iba a hacer referencia a ya el caso nuestro, que tal vez pues sirva para acercar un poco el asunto. Y cuando digo nuestro, pues me refiero a las colonias americanas y cómo la distribución, incluso el modo de producción que hubo en unas y otras, depende pues mucho de quién haya sido el imperio que conquistó. Y a su vez, o digamos pues por la misma lógica del modo de producción, de las condiciones económicas, incluso pues geopolíticas de dicho pueblo conquistador pues o imperio en este caso. Para introducir esta parte se puede hacer a través de una pregunta sencilla, pero a la vez pues difícil de responder. Pero si se quiere es como una pregunta de niño, sin demeritar pues a los niños, sino que incluso exaltándolos, y es como partir, de, por ejemplo, de una evidencia. Se da pues que el descubrimiento de América por parte del capitalismo, pues porque no significa que esta región no existiera, sino que no existía pues para Occidente, tuvo pues como consecuencia que varios países imperialistas colonizaran pues esta región. Entre ellos pues los más importantes para su época, España e Inglaterra, que eran representantes cada uno a su manera de dos mundos, uno naciente y otro oriundo. La pregunta es pues, ¿por qué si a nosotros nos conquistó un imperio y a la parte norte de ese continente también? Sin embargo, pues nuestras historias son tan distintas, eh, a pesar, digamos, de tener a la base, digamos, un hecho similar y es haber sido colonia. Y sin embargo, una de las colonias en este momento pues es potencia mundial y la otra se subyuga a ella. Bueno, eso lo trabajo entonces como pregunta, porque aunque no se reduzca al análisis que hace Marx, es decir, no solamente lo podríamos atribuir al modo de producción, este sí pues tiene una forma pues muy determinante. No solamente pues en lo de la historia, el modo de producción del imperio, no solamente en la historia nuestra como países pues, latinoamericanos versus Norteamérica, sino pues en lo que estamos hablando en el modo de producción que se estableció. ¿Por qué? Porque uno podría volver a repetir entonces con la apariencia que está criticando Marx, que lo que se dio primero fue una distribución en donde, por ejemplo, aquí fue de orden terrateniente, pues, con grandes señoríos, y esos señoríos, pues, o habían esclavos, o se recibía un tributo por parte de los indígenas que alcanzaron a sobrevivir, pues porque hubo regiones en donde se diezmaron, versus pues la colonización en Norteamérica, en donde pues
eh, fue muy densa, fue muy concentrada, donde hubo una distribución de la tierra, y donde, eh, aunque hayan pues, grandes extensiones de tierra en algunas partes, en otras, digamos, se logró que hubieran pequeños propietarios. Entonces uno podría tener a la base de eso, mire, es que hubo dos distribuciones diferentes y esas dos distribuciones diferentes dieron como consecuencia suya una forma de producción diferente. Luego la distribución determina la producción. Pero nuevamente, lo que está a la base de esa distribución no es, digamos, una realidad natural y autónoma, sino una realidad económica y política pues, muy concreta, y habla de un modo de producción en Inglaterra diferente al español. Yo les decía pues que Inglaterra y España en su momento, aunque ambos eran imperios contrapuestos, por ejemplo, España eh, estaba pues digamos en un momento ya de decadencia pues de su imperio, porque estaba naciendo una nueva época que era pues propiamente el capitalismo. Inglaterra por su lado hacía parte pues de ese empuje de lo naciente. Entonces en términos productivos, por ejemplo, Inglaterra pues sobrepasaba a España fuertemente por la técnica que estaba haciendo y por incluso pues la forma ya de producción misma. Y España pues estaba en ese rezago que gracias al descubrimiento de América, digamos, se pudo sostener y al mismo tiempo pues fue la estocada final. Pero eso tiene que ver, pues, se resume en una frase que dice Eduardo Galeano, y es que España tenía pues la vaca, pero otros se tomaban la leche. Pero bueno, a lo que voy es que ese modo de producción de Inglaterra versus el de España es el que explica por qué se dan ese tipo de distribuciones. Pues, por ejemplo, para resumir, pues, porque digamos no es lo que nos convoca en este momento, pero les invito a que se lean un texto de su letra que llama Conferencia sobre Historia Económica de Colombia. El segundo capítulo se llama Colonias Americanas, donde él explica pues, muy bien eso. Entonces, para resumir, pues como les digo, digamos la necesidad última, bueno, la determinación última que tenía Inglaterra con respecto a sus colonias no era tanto un despojo de materias primas o riquezas como si lo fue acá. En un principio pues eran esa tal búsqueda de los dorados y efectivamente pues sí se despojó de muchas riquezas la cultura que había aquí, pero en Inglaterra, como les digo, no era tanto eso cuanto eh, crear un mercado para sus propias manufacturas. Y uno cómo crea un mercado teniendo una gran cantidad de población con capacidad adquisitiva, cosa que en España, la primera España, pues porque eso cambia con los Borbones, es diferente dado que ellos, digamos, no tenían cómo tener un mercado para sus manufacturas, dado pues, que ellos no tenían esa capacidad productiva que tenía Inglaterra. Y por ende, pues de lo que se dedicaron fue a hacer una suerte de intermediarios entre el capitalismo y sus colonias. Por eso pues todas las políticas tan restrictivas con el comercio a partir del establecimiento pues, de supervigilancia de sus colonias y establecimientos pues, de puertos muy específicos y al mismo tiempo eh, la competencia pues, que le salía a través del contrabando. Mm, y bueno, y por eso es que en España no establece pues como una distribución de la tierra que le permita tener pequeños propietarios para que ellos tengan capacidad adquisitiva para su manufactura, sino que eh, establecen pues grandes señoríos que en esa lógica pues de intentar despojar a nuestra región, pues también se les promete
que pueden tener tierras. Bueno, eso lo pueden leer mejor ahí, yo estoy resumiendo y seguramente puede ser más complejo, pero se los traigo a colación porque creo que es un ejemplo muy diciente de cómo ahí sí los modos de producción, además pues de las posiciones geopolíticas eh, y las circunstancias pues, por ejemplo que Latinoamérica haya sido descubierta pues, por España, etcétera, son las que determinan pues a su vez el modo de producción que se establece dentro de la región conquistada. E incluso pues hasta los modos de producción que hubieran aquí, pues es diferente si uno se establece en una región donde lo que había establecido era, no sé, unas figuras jerárquicas y una cultura pues muy establecida que se puede someter a otras partes en las que fue más difícil, entonces como era imposible pues hacerlas esclavas o siervas, entonces se desmaya con ellas. Eso mismo que dice pues Marx, es decir, cómo los modos de producción pues son determinantes de esa distribución posterior que se da y no al revés. Bueno, yo creo que ese sería el asunto. Espero que sirva el ejemplo. También les invito a que lean, son 3 paginitas. Pues, si se dan un gusto, pues eso se hace un favor. Ir a leer a Zuleta en esas conferencias. Y bueno, ya termina diciendo Marx, eh, como incluso pues las leyes, que en un principio también se presentaban como parte de la distribución y por ende previas a la producción, dice pues que las leyes tienen que conversar de todas maneras con la, el sistema económico pues que está en ese momento, pues con el modo de producción. Usted puede hacer una ley, dice la I, para evitar que la propiedad se le concentre, pero digamos, si esa es la tendencia del modo de producción, digamos, esa ley ahí no va a ser difícil de que opere, pues. En cambio, en otras, dice, las leyes pueden perpetuar entre ciertas familias un instrumento de producción. Eso opera realmente bien, no tanto por la ley misma, sino porque conversa con, con la producción social y pues está en armonía, dice. En un país como el nuestro, por ejemplo, una ley como mejor dicho, como la inexistencia de una ley que impida tener infinitas tierras, conversa muy bien con nuestro modo de producción, pues que tiene a su base una forma terrateniente que está muy viva. Y por ende es tan difícil pues establecer, por ejemplo, una ley en la que esa propiedad no se vaya a concentrar de nuevo. Y bueno, han sido todos los escándalos que hemos visto en materia de corrupción, de cómo se saltan esas leyes a través eh, de que aunque se hayan dividido en parcelas, se dividan a su vez pues los propietarios en los amigos de los amigos o familiares de tal, y a lo último pues que en las tierras, aunque sea en el papel en manos de varios, en términos concretos en manos de una sola persona y se vuelva a concentrar la tierra. Eh, Otra vez pues sería el modo de producción un determinante ahí, incluso pues sobre esas leyes que intentarían distribuir. Por eso pues Zuleta dice esto acá. Bueno, todavía yo estoy presentando esto así como para, más bien como que para picar la lengua y que conversemos sobre estas cosas pues que dejo como muy de manera introductoria para que las conversemos el sábado. Entonces ya continuaríamos con el siguiente apartado que se llama consumo y producción. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.